saludo especial para todas las personas que están escuchando nuestro podcast y también lo pueden ver desde nuestra plataforma de YouTube. El día de hoy con un nuevo capítulo de Sin Tarima, el espacio destinado para hablar acerca del emprendimiento y obviamente toda una trayectoria profesional de nuestros invitados. El día de hoy estoy con una gran persona, un gran amigo de bastante tiempo ya, que nos viene a compartir un poco de su vida y obviamente también hablar un poco de todo lo que ha sido su experiencia profesional y emprendedora. Hablamos de Mariano Cabrera, que bueno, él radica en la ciudad de Santa Cruz y bueno, es parte de lo que llega a ser los fundadores de este gran y conocido e-commerce como es Tu Mercadazo y aparte de lo que es el grupo Hemisferios. Así que bueno, Mariano, más bien muchísimas gracias por estar acá y bueno, también pedirte una presentación y algo más que quieras adicionar para obviamente que la gente escuche sobre ti. Buenísimo. Bueno, Jaime, en primer lugar agradecerte mucho por la invitación a este podcast. La verdad que me alegra estar viendo cómo hoy en día jóvenes como vos están empezando también a aprovechar este poder de las redes sociales y del mundo digital para compartir conocimientos, para hacer este tipo de iniciativas que son muy interesantes. Tal como comentaste, igual creo que también durante la entrevista ya va a ir saliendo un poquito a poco la historia y quién está detrás, por ejemplo, de mi persona. Pero sí, efectivamente, actualmente estoy como cofundador de tumercaso.com, también con una consultora de marketing llamada Grupo Hemisferios. Y la verdad que, como siempre digo, me encanta este tipo de entrevistas y este tipo de charlas porque es un buen momento para contar cómo uno se fue formando, se fue preparando, cómo una persona llega a alcanzar algunos éxitos a veces, o algunos objetivos en su vida. Y lo más importante, para que otros también puedan replicarlo o puedan verse en esa persona y decir, ok, yo quiero seguir también este camino. No, buenísimo. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta que siempre les hago a los invitados. Y bueno, a veces, por ejemplo, en la anterior edición teníamos a Andrés Silva que no me decía que todavía no había respondido esta pregunta, pero a ver cómo nos va contigo. ¿Quién es Mariano Cabrera? ¿Cómo se definiría Mariano Cabrera? Buenísimo, me encantan esas preguntas de esta forma. A ver, si tuviese que definirme o decir quién es Mariano Cabrera, yo pondría en primer lugar que es una persona 100% original. Con esto me refiero a que soy como soy, la persona que ves en la calle y que ves en la vida real sigue siendo la misma, por eso yo creo que el tema de esa autenticidad y el ser original con uno mismo es lo más importante. Eh, es un emprendedor serial, me encanta emprender. Esto me ha llevado también muchas veces a tener, no digo conflictos, pero diferencias a veces con amigos, con personas, con la familia. Sabemos cómo es la vida del emprendedor que cree tanto en su sueño que es a veces el único que cree en todo eso. Pero lo más importante, me considero un apasionado en todo lo que hago. Me he dado cuenta que la mejor forma de ser quien soy yo hoy en día es hacer todo con pasión. Trato de hacer las cosas que disfruto, que me gustan, y hacerlas con pasión porque creo que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Por ejemplo, me hubiese gustado estudiar abogacía o medicina, pero no sentía pasión por esas cosas. Y el marketing realmente todos los días. Vivo, respiro, sudo marketing, me estreso, me pone loco a veces, pero lo hago con pasión y por eso también se disfruta el camino. No, y qué bonito lo que nos mencionas. Esto obviamente tal vez ligado a posibles cosas que tal vez en algún momento pensabas en hacer, pero ahora, bueno, estás encaminado en otras. Y eso me da pie a la siguiente pregunta. ¿Cómo es de que Mariano Cabrera, este apasionado de lo que hace, pues, hace ese salto, bueno, hace esa transición, mejor dicho, de lo que es tal vez Mariano Cabrera, no sé, estudiante o una persona común y corriente, a tal vez ya el referente de marketing que nosotros ya conocemos? Buenísimo. Mira, la historia es un poco loca, sí, te la resumo realmente. Aquí voy a tocar un poco algunos temas personales, pero quienes no conocen un poco mi historia, bueno, mis padres son separados. Mi padre vivía aquí en Bolivia hace muchos años, ya él está casado, tengo mis hermanos, y mi madre en Argentina. Entonces, cada verano me tocaba viajar entre Argentina y Bolivia para pasar unos meses con mi padre. Usualmente aprovechaba las vacaciones de verano. Obviamente mi padre, al igual que yo, workaholic, trabajaba todo el tiempo y mis momentos de interacción con él era acompañarlo a las reuniones o verlo trabajar. Y algo que siempre me gustó mucho de él es que tenía una enorme biblioteca con un montón de libros. Entonces, cuando él estaba en reuniones o algo, yo ya sabía que a veces me tocaba esperar una hora afuera de una oficina y dije, bueno, voy a empezar a agarrar libros. Así fue como conocí primero a Robert Kiyosaki, el libro Padre Rico, Padre Pobre, cuando tenía 14 años. Me empezó a gustar esa idea de las inversiones, de hacer negocios, a tal punto que a mis 17 años le pedí a mis padres la emancipación, que es que me declaren mayor de edad para poder abrir mi primera empresa, que era Cadaqués Publicidad, junto con unos compañeros de la universidad. En mi caso entré a la universidad a los 17 años, o sea que terminé antes del colegio, Claro. no por ser inteligente, por un tema, al contrario, entré a la universidad
había pagado la matrícula y todavía debía matemáticas, así que ese fue mi punto flojo. Y justamente este tema de Robert Kiyosaki, de padre rico, padre pobre, de hacer negocios, me empezó a interesar a tal punto que mi objetivo era, a mis 21 años, en lo posible, ya estar viviendo solo. O sea, me empecé a meter en negocios, inversiones, y al mismo tiempo tenía por otro lado esa parte de marketing que vivía con mi padre todo el tiempo, porque lo acompañaba el hacer negocios. A mis 14 años inclusive hice un spot publicitario con él para el Banco Económico aquí en Bolivia. Creo que el Banco Económico no sabe que tuvo un creativo de 14 años por detrás. Entonces tenía ese balance entre hacer negocios y hacer marketing. Y al unir los dos mundos, se volvió algo realmente explosivo. Fue a raíz justamente de ese crecimiento que estudié la carrera de publicidad inicialmente y mi objetivo era muy simple, terminar todo rápido. Yo lo que quería era aplicar, siempre me gustó aprender algo y aplicarlo, no me gustaba aprender por aprender. Y así fue como justamente a los 17 abro Cadaqués, empiezo a meterme en el mundo de la publicidad, tuve muy buenos clientes en Argentina, para la edad que tenía era complicado porque era como que un chico de 17, 18 años te aparezca y te juntabas con un gerente de Burger King de pronto, que el tipo tenía 40 años y te miraba y vos de dónde saliste, acabas de nacer recién. Pero Claro. no fue muy bien y bueno, ahí empecé a darme cuenta que el marketing, la publicidad era el rubro que me gustaba y básicamente creo que me podría dividir en estos tres niveles: emprendimientos, marketing y publicidad. Entonces, esa es la raíz de por qué la personalidad y mi forma de ser hoy en día. No, y realmente interesante. Bueno, me iba a agradecerte también por contarnos tal vez algo que, bueno, no hay, a veces como decimos, por eso también el título del espacio es Sin Tarima, porque a veces en la tarima no hay espacio para contar este tipo de cosas que, bueno, son parte de la historia de uno. Y ahí, bueno, yo te hago una pregunta, ¿y dónde es que nace esta intención de tal vez fortalecer una marca personal? Porque pues, de momento estabas emprendiendo, estabas generando tus negocios, pero ¿en qué momento nace esto de volverse Mariano Cabrera, pero ya la figura a nivel de marketing? Bueno, ahí vas a tener que seguir tocando, ¿cómo se dice? Fibras sentimentales. A ver. Te comento, en realidad, yo de joven era muy, muy tímido. Ya. Si yo viajara al pasado y dijera al Mariano de 14 años o de 15 que iba a estar parado en un escenario hablándole a miles de personas, no se la creería. Era tan tímido que tuve inclusive que crear un método para perder la timidez. Y hasta el día de hoy sigo siendo tímido, solamente que lo que vos ves es un personaje muchas veces, el que está detrás de la cámara o sobre un escenario. Y esto es un consejo que le doy a mucha gente. Hay que entender que hay que crear un personaje, muchas veces como hace Johnny Depp, por ejemplo, para hacer el Jack Sparrow, el sombrero loco o el joven manos de tijera. Son personajes que no tienen nada que ver, aunque pueden tomar rasgos de la persona. Entonces, ¿qué me llevó justamente a trabajar mi marca personal? En primer lugar, me di cuenta que venía leyendo muchos libros de Robert Kiyosaki, de Napoleon Hill, de Alex Day, o sea, de muchos autores y uno va encontrando patrones. Creo que eso es una habilidad que tengo, es cuando leo o veo algo, y eso me ayudó mucho en marketing, encontrar estos patrones, estos puntos en común, que te vas a dar cuenta que mucha gente exitosa en realidad tiene eso, logra detectar patrones y con el tiempo se da cuenta si lo que está haciendo está bien o está mal por esos patrones que algunos a veces llaman sexto sentido. Me di cuenta que todas estas personas tenían efectivamente una marca personal, tenían colores, formas de vestirse, formas de comportarse, y sin querer queriendo fui creando una marca personal. Y te explico por qué. Me metí en un foro de internet llamado Club Rich Dad, buscando gente que, al igual que yo, compartiera la pasión de Robert Kiyosaki. Entre ese foro conocí a Ariel Martínez, que fue el creador del foro. En ese momento éramos 4.000 usuarios. Y voy a adelantar el tiempo rápidamente. 45.000 usuarios y más de 3 millones de dólares en inversiones. Así creció el foro. Lo transformamos en empresores.com, creamos una comunidad de inversores en Latinoamérica. ¿Y qué sucedió? Todo el mundo me conocía como MC Lanfranconi, porque fue como me registré en el foro, me decían McLan. Me convertí en moderador, me convertí en administrador, me generó mucho prestigio. Para que te des una idea, la gente me confiaba sus propuestas de inversión para que yo las evalúe, me pedían consejos, o sea, eran 45.000 usuarios, no era un chiste. Claro. Esto me llevó a conocer a mucha gente, me llevó justamente a ir dándome cuenta que MC Lanfranconi en ese momento era una figura. Con eso me empecé a registrar en otros sitios como PsychoFX. Empecé a crear una figura, un avatar online, pero profesional. Con el tiempo registré mi blog, inteligenciafinanciera.blogspot.com, que después lo convertí en MC Lanfranconi y después lo convertí en Mariano Cabrera. Entonces fue un proceso muy natural. A diferencia de mucha gente que decide crear su marca personal, en mi caso fue totalmente empírico. Se fue dando por una serie de situaciones. Pero llegó un momento, y especialmente aquí en Bolivia,
que empecé a dar charlas, conferencias y demás, que me di cuenta que ya era momento de trabajar un Mariano Cabrera como marca. Y ahí fue cuando ya el blog cambia a Mariano Cabrera, empiezo a crear una línea gráfica, empiezo a crear una serie de cursos, talleres, ebooks, o sea, empiezo a construir todo lo que va alrededor de esa marca. Pero hay que entender que la figura central se la fue creando durante un proceso que tomó más de 10 años. No, y qué interesante lo que nos mencionas. ¿Y cómo es que te das cuenta, o bueno, qué factores tal vez sobresalen para que hagas este cambio de MC La Franconi a Mariano Cabrera? Bueno, el primer cambio creo que me di cuenta justamente cuando empiezo a romper un poco con este ciclo de la timidez y empecé a disfrutar y darme cuenta que, a ver, mucha gente es tímida y cuando hablamos de vergüenza, ¿qué es la vergüenza o la baja autoestima? La baja autoestima es lo que vos pensás que los demás piensan de vos. Por ejemplo, no es que uno se siente feo, uno cree que los demás lo ven a uno como feo. Ese Ujú. es justamente el tema de la estima y la autoestima. Yo me di cuenta de algo, dije, a ver, tengo conocimientos, me gusta compartir la información, ¿por qué voy a privar a otras personas de poder aprender de lo que yo sé? Así como yo disfruto los libros o podcasts o videos en YouTube, ¿por qué otras personas, por mi timidez o por no explotar más mi alcance, se van a parar eso? Entonces, siempre disfruté el enseñarle a otras personas y el compartir. Es más, creo que un sello de garantía de Mariano Cabrera es que van a ver que las personas que comparto todo lo que sé, inclusive me lo han cuestionado, ¿por qué compartir tus secretos? Es que no son secretos, o sea, la información está para compartirla. Y ahí fue cuando me di cuenta que, ok, era momento de empezar a trabajar una marca persona para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y siempre lo trato de hacer, de que si disfruto, me gusta lo que comparto, ¿por qué no hacerlo? Dicho de otra forma, yo lo disfruto y sé que del otro lado la gente también lo está aprovechando. Entonces, es una relación ganar y ganar. El proceso más fuerte se produjo aquí en Bolivia en el año 2000, vamos a poner 2012 más o menos, porque también empezaba a lanzar mi empresa en ese momento, Social Team, de manejo de redes sociales, empezaba a dar muchas charlas en universidades, entonces creo que ese año 2012, que justamente para muchos era el fin del mundo según los mayas, para Sí. mí fue el inicio básicamente de toda una nueva vida de marca personal. No, y qué interesante. Pues sobre todo este paso de que tú dices, obviamente, y siempre, bueno, las personas que te siguen lo saben muy bien, el hecho de compartir información, creo que eso es una buena característica tuya. Y es ahí también donde, bueno, solicitando que nos compartas un poco de información, tal vez un poco más ligada a lo que es el emprendimiento. ¿Consideras que, no sé, has emprendido y te ha ido bien desde el principio o consideras que tal vez has tenido errores, has ido aprendiendo? Y obviamente que nos comentes un poco tal vez de esa trayectoria. Bien, el emprendedor que te diga que no cometió errores es un mentiroso. Y el hombre exitoso que te diga que no cometió errores es un mentiroso. Pasa que a veces leemos las biografías de Steve Jobs o de Bill Gates y siempre las biografías tratan de contar, lo matizan un poquito para el tema del drama, pero siempre te muestran como que era gente exitosa. La realidad es que sí, todos cometemos errores y yo estoy sumamente feliz de todos los errores que he cometido. He quebrado empresas, me ha ido mal, he perdido todo, he ganado mucho, me he nivelado, me he desnivelado, pero es aprendizaje y siempre lo digo de esta forma, para mí valió mucho más la experiencia en la calle que la experiencia en la universidad y no es por desprestigiar la educación, pero es que a veces son dos mundos diferentes. A veces veo a los chicos que hacen, por ejemplo, juego de negocios en la universidad, se vuelven locos con juego de negocios y no saben lo que es todavía la vida real. Una pandemia no aparece en juego de negocios, o por lo menos yo he ayudado gente en juego de negocios y nunca aparecía la cartita de pandemia. El mundo se paraliza durante 6 meses. Claro. Entonces, sí, soy muy feliz en ese sentido y he cometido muchos errores y yo lo trato de explicar de esta forma. Mientras más errores cometa uno, más fácil va a ser alcanzar el éxito, porque es como un faro, estamos disminuyendo el margen de error. Obviamente, yo ya he aprendido cómo crear una empresa, cómo buscar socios. He tenido de todo. He tenido socios que me han estafado, contadores que me han estafado también. Me ha ido bien, me ha ido mal. Entonces, eso es lo bonito. El que le gusta emprender, le gusta la incertidumbre y sabe que el riesgo está siempre latente y asume el fracaso no desde un punto de vista penoso y de castigo, sino como una posibilidad de aprendizaje. Es decir, pucha, me falta aprender más todavía. No, y eso es realmente bueno y obviamente de gran valor para todas las personas que escuchando esto, tal vez están en esa intención de emprender y demás. Y cómo, a ver, quisiera que me puedas compartir o narrar tal vez cuál ha sido ese primer emprendimiento, esa primera idea que consideras que tal vez ha sido la que más te ha ayudado para obviamente ser quien eres ahora. Bien, la verdad que creo que el emprendimiento que más me ayudó, te voy a ser honesto, fue en Argentina a los 16 perdón, a los 20 años más o menos.
no, sí, 18, 19, estoy por ahí, porque cada que es, lanzamos tuportalnorte.com. Y ¿Ya? creo que para mí eso fue lo más importante porque en ese momento era vendedor, programador, tuve que aprender a programar. En esa época ni siquiera había sitios en WordPress como hoy en día, es más, estábamos usando Joomla y era dificilísimo de utilizar. Y creamos un portal que agrupaba, por ejemplo, noticias, descuentos, actividades, eventos de toda la zona norte de Argentina, que es como decir, es como agarrar Equipetrol y varias zonas de Santa Cruz. Ganamos premios, inclusive un municipio se me acercó para, no con la intención de comprarlo, de integrarnos. Se volvió un portal muy conocido de Argentina y mucha gente no sabía que lo manejaban dos personas, un programador y yo. Me visitaba tienda por tienda, les ofrecía que me paguen 25 pesos para estar en el portal, estábamos sacando una tarjeta de beneficios y descuentos, y creo que ese fue el emprendimiento que más me mostró que el mundo digital era importante. Entonces, ahí creo que también hubo un clic donde me di cuenta que lo digital iba a marcar un antes y un después en mi vida y que los negocios digitales iban a ser muy importantes. No, y tal vez ahí, bueno, también utilizando ese ejemplo para la próxima pregunta, eh, ¿consideras que, bueno, todo ese aprendizaje, el hecho de generarte tal vez nuevas habilidades que no tenías tal vez de la universidad, consideras que al día de hoy eso vas aplicando todavía? O sea, continúas con tu, no sé, la didáctica de aprender y aplicar, así sea de YouTube. Sí, mira, lo voy a resumir con una anécdota. Después de casi, podríamos decir, 15 años, veo en clientes y en personas que se me acercan el mismo error. Y te doy un ejemplo. Ese portal nos costó $3.000 hacer. En ese momento era 3.000 pesos argentinos. Y eran mis ahorros. Hasta qué momento tuvimos que ponerle un chat. En esa época estaban los chats por IRC, ni siquiera habían chats como hoy en día. ¿Cuánto me costó ponerle un chat? $3.000. Hubo que diseñarlo totalmente desde cero otra vez, porque esto era como hacer una casa. Al día de hoy veo clientes que por ahí quieren tener una paginita web rapidita por $150, 200, y les pasa lo mismo que me pasó a mí. Quieren agregarle algo y tienen que volver a pagar todo y más caro. Efectivamente, ese aprendizaje y todo lo que fui aprendiendo, ya sea por cursos, talleres, libros, YouTube, me fue ayudando. Como te digo, para mí un libro o un video en YouTube o un podcast es una persona que está compartiendo una experiencia. Ese camino que quizás esa persona trastabilló, me lo está resumiendo, me lo está reduciendo y me está ayudando a que yo evite esos errores. Entonces, efectivamente, cada fracaso, cada aprendizaje, para mí lo valoro mucho. Y aquí te pongo un punto que también creo que es importante y es, una vez estaba ahí en la universidad y no es que yo era desagradecido, la verdad que nunca tuve todo de chico, mis padres, como te contaba, entre que eran separados, cada uno hacía su vida, tampoco me faltó nada dentro de lo básico, pero por ello no era muy agradecido. Y eso, como por eso te digo, uno tiene que aprender a ver las lecciones en todos los aspectos de la vida. Un día me tocaba a mí tomarme un micro, un tren y otro micro para ir a la universidad. Era un viajecito de ida y de vuelta. Y me acuerdo que bajando del micro había un mendigo y bueno, todo el mundo, viste cómo es Argentina, va rápido, cada uno va en su mundo. No me preguntes por qué le presté atención. Y el mendigo tenía un perrito, es un perrito totalmente sucio, o sea, no era un perrito de mendigo. Y me Claro. acuerdo que lo agarró y escuché lo que le dijo al perro, lo levantó y le dijo, sos lo más importante que tengo en mi vida, y lo abrazó. Mm. En ese momento, no digo que lloré, pero casi se me cae una lágrima porque dije, wow, esta persona no tiene nada, no tiene que comer, no tiene casa, no tiene nada, y lo más importante es su perro. O sea, sabe valorar las cosas hasta lo más pequeño que podamos imaginarnos en nuestra vida. Y eso para mí fue una lección muy importante, decir, tenemos que ser más agradecidos con todo lo que nos pasa, porque si ese mendigo que no tiene nada está agradecido con lo que tiene y se lo dice, ¿por qué nosotros que tenemos trabajo, casa, dos manos, dos piernas, salud, a veces somos tan desagradecidos? Entonces, creo que hasta en eso hay que saber prestar atención, a las cosas que pasan a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. No, y realmente, bueno, ahí tal vez hacerte una pregunta adicional. ¿Consideras también entonces que los valores que puedas llegar a transmitir son esenciales para emprender? Totalmente. Si vas a emprender con alguien, si te vas a asociar, si vas a hacer negocios, yo a veces veo las generaciones ahora que están obnubiladas por las series de narcos, como pensando que van a vender droga en cualquier momento. Yo sé que esas personas ven una pistola y se orinan encima. Entonces, pero se dejan comprar por esa imagen de tener plata. No se trata de tener dinero, por ejemplo. El dinero es una consecuencia de tus acciones y tus acciones se basan en tus valores.
Hay gente que se ha hecho rica y ha tenido toda la vida con valores, y hay gente que también sin valores lo ha logrado. El tema no es un punto de comparación. Yo siempre me refiero a que somos finitos en esta vida. Salvo que uno crea en la reencarnación, pero también podés reencarnar en un caracol el día de mañana y no te sirve de nada. Trata entonces de que el día de mañana, cuando no estés en esta vida, la gente te recuerde. No que seas un ente pasajero y que digan, viste, se murió Mariano. Ah, sí, pucha, vamos a tomar un café, dale, vamos. No, que la gente te recuerde, que dejes una huella. Y creo que en los valores está justamente eso. Y por lo menos acostarse con la cabeza en la almohada todas las noches y estar contento con quién es uno y con lo que está haciendo de la forma correcta. No, y gran mensaje que nos das y obviamente creo que es lo más importante también el hecho de valorar cada acción, tanto tuya como de, bueno, vale decir el prójimo, entonces es algo bastante interesante que también las personas que van a escuchar esto lo van a tomar bastante en cuenta. Ahora, para ya entrar un poco en materia de lo que es emprender, pero ya en nuestra región, ¿consideras que el emprendedor boliviano está, no sé, súper listo, o sea, valga la redundancia, estás listo para emprender o realmente lo hace porque, no sé, se le vino a la cabeza y ya, o cuál es la esencia del emprendedor boliviano? Bueno, la verdad que mi pensamiento en los últimos años cambió mucho y esto ha sido por empezar también a relacionarme a eventos como Startup Weekend, Seed Starts y demás, o como ahora en el programa de televisión este que estuvimos en Nada Te Detiene, que era un programa de emprendedores. Realmente el emprendedor boliviano tiene muchísima creatividad y admiro mucho la creatividad del emprendedor boliviano. Lastimosamente a veces la cultura nos gana, y yo digo a veces la flojera nos gana. ¿En qué sentido? Somos de copiar demasiado lo que hacen otros, en el sentido de que por ahí, en vez de emprender y buscar algo innovador, algo diferente, vemos que a otro le funciona un negocio y lo copiamos. Y eso a veces es lo que mata el emprendimiento. Pero realmente el emprendedor boliviano tiene dos factores que para mí son muy importantes. Uno, la tenacidad. El insistir y intentar hasta que funcione, que es algo que valoro mucho. Y esto creo que también viene arraigado de la cultura, que a veces vemos la gente del campo que se mata trabajando y trabaja toda su vida, y creo que esa herencia cultural o genética la tenemos, o bueno, la tienen muchos, y lo valoro bastante, esa tenacidad. Y por otro lado, el tema de que se nota que al boliviano le gusta emprender, porque si vos te fijas, hay gente que tiene buenos cargos, pero tiene su changuita por otro lado. Y no es porque gane una millonada, pero es porque en algún lado tiene ese gen emprendedor. Entonces creo que es un país que no ha tenido ni muy buenos gobiernos, ni muy buenas economías, y la gente, como hasta ahora, porque sigo con esa mentalidad, siempre se la ha tenido que rebuscar. Entonces creo que el boliviano tiene el gen emprendedor desde que nace prácticamente, porque le tocan un montón de adversidades. Y lo más importante, creo que de a poco, con las nuevas generaciones y esperemos con los nuevos gobiernos, pero con gente joven, empieza a haber un apoyo un poquito más fuerte a los emprendedores. Porque la verdad que es jodido emprender en Bolivia. Si no te agarra la AFI, si no te agarra impuestos, si no te agarra, o sea, realmente el que emprende formalmente, yo me saco el sombrero. Y también me toca, pero digo, es un país jodido para emprender a veces. Claro, ¿no? Y a ver, y justamente ahí va mi siguiente pregunta. ¿Por qué dices que es jodido? O sea, realmente, ¿cuáles llegarían a ser tal vez algunas experiencias que tú has tenido, algunas vivencias que tú has tenido para realmente decir que esto es, o sea, el emprender en Bolivia es complicado, es jodido? Bien, son varios puntos. Vamos desde lo macro hasta lo micro. Bien. Primero que no hay un apoyo a nivel gobierno, y no es que uno quiera vivir del gobierno, no es que yo quiera un bono para emprender, no. A lo que me refiero es iniciativas, apoyo, leyes inclusive, impuestos para emprendedores, porque me parece muy poco correcto que un emprendedor que está haciendo una SRL, que está haciendo sus trámites, tiene que facturar todo eso, y de pronto un informal que contrabandea de pronto el mismo producto o algo parecido, no tenga ningún tipo de penalización o, dicho de otra forma, ningún beneficio para el emprendedor. Entonces, creo que faltan políticas, leyes y apoyo al emprendedor. Falta inclusive, creo yo, justamente un ministerio de emprendimiento. O sea, hace falta que haya un ministerio que apoye a los emprendedores, porque la realidad es que este país lo salvan y lo cuidan los emprendedores, desde el más pequeñito microemprendedor hasta el macroemprendedor. Hay empresas, claro que hay empresas e industrias, pero hay una gran tasa de emprendedurismo en Bolivia. Así, y hay una gran tasa de muerte de empresas por estos factores. Luego vamos hacia otras situaciones. Impositivamente hablando, aquí prácticamente se siente que impuestos es más, o se la ha utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de generación de dinero, pero no de apoyo hacia el emprendedor como tendría que ser en otros países, donde
cuando uno emprende es como un bebé. Yo a un bebé no le puedo poner las mismas adversidades que a un hombre adulto, ya pecho, con pelos en el pecho y que está preparado para todo. No es lo mismo. Hay gente que arriesga todos sus ahorros por emprender y lo hace con un sueño y hay que apoyarlo. Luego de esto, obviamente, ya caemos en un nivel hasta educativo. Siento que a veces desde las propias, a veces universidades o institutos, no se culturiza a la gente para emprender, no se la prepara. Se la prepara a veces para trabajar en una empresa, para estar moviendo una palanquita, pero hay que impulsar mucho más el emprendimiento. Y finalmente hay muchas adversidades personales. Eh, a veces cuando uno emprende cuesta mucho encontrar grupos, apoyo. A veces pareciera que el emprendedor hasta es un bicho raro en algunos grupos, como saben que esto es un negocio, oh, te va a ir mal con eso, no, mejor trabajar, mejor vivir de la empresa, cobrar tu renta. Entonces, hay muchos factores. Vemos por un lado gubernamental, impositivo, legislativo y cultural, que vamos a tener que ir cambiándolo porque creo que crisis como esta nos están demostrando esas falencias. Veamos lo que ha pasado con la pandemia. Yo tengo empresas aquí, soy emprendedor y sigo esperando a ver qué va a pasar con nosotros. Todavía sigo pagando a mis trabajadores, sigo poniendo en mi bolsillo, ya todos mis ahorros se han ido para mantener, porque te ponen una pistola, te dicen, ok, no podés trabajar, pero no podés despedir. ¿Y qué hago entonces? Ah, bueno, si tenés ahorros, es eso, no te queda otra opción. Entonces, en vez de haber creado, y tengo también conocidos que cuentan que es complicado sacar estos préstamos, inclusive para los emprendedores, y no nos olvidemos lo siguiente, estos créditos son para pagar a los trabajadores, pero una empresa no solamente tiene costos que son los trabajadores, hay costos de alquiler, hay un montón de costos que hay que tener. Inclusive puede ser que por reglamentación vos tendrías que tratar que usualmente tus trabajadores no sean más del 50% de los costos de tu empresa, porque si no, si tenés 60, 70%, no tenés infraestructura. Entonces, si te das cuenta, estamos en este momento ayudando al emprendedor, pero solamente en un pequeño porcentaje. Por eso te digo, hay muchas cosas realmente. Claro. Y tal vez ahí, bueno, es una pregunta tal vez más a nivel macro. ¿Consideras que tal vez el fomentar emprendimientos, el apoyar lo que tú decías, desde un ministerio tal vez hasta tal vez apoyos y una lógica más de fomento al emprendimiento, podría mejorar o en qué nivel podría apoyar a la economía de un país? Bueno, veamos un ejemplo. Yo voy a poner un caso que me encanta, que es el caso de Pedidos Ya. Pedidos Ya, antes de ser Pedidos Ya, era Net Comidas. Vino Ujú. Pedidos Ya, lo compró, obviamente, y ahora tenemos Delivery en Bolivia. Y hay un montón de gente que esta pandemia la ha podido transitar un poco mejor porque había estas plataformas de delivery. Si a un emprendedor no se le hubiese ocurrido crear Net Comidas, romperse el lomo porque inclusive esta vez era complicado seguramente el sistema de los motoqueros, los seguros, todo eso, hoy mucha gente se hubiese muerto de hambre prácticamente o no podría haber salido a comer porque no se podía salir. Y esto ayudó con el tema de farmacias y demás. Ese es el impacto que tenemos. Vemos a otro lado lo mismo. Yaigo está siendo ya exportado de Bolivia a otros países. Entonces, eso te demuestra que aquí en Bolivia hay mucha capacidad. Por lo tanto, cuando un país está paralizado, lo primero que vos tenés que tratar de hacer es hacer circular el dinero. Claro. Y una muy buena forma de circular el dinero es el emprendimiento, porque el emprendimiento genera negocios, genera circulación de capitales y al mismo tiempo te genera empleo. Entonces, ¿qué tenés? Gente con empleo, dinero que se mueve, un país que está arrancando. Matás el emprendimiento, matás el trabajo, ¿qué tenés? Nada, ni siquiera tenemos turismo ahora para aprovechar porque estamos cerrados por todos lados. Claro. Ahora nos estamos comiendo a nosotros mismos. No, y bastante valioso lo que nos mencionas, porque obviamente creo que también es una, para las personas que están escuchando esto, es también notificar de que obviamente existen empresas, existe tal vez un movimiento a una escala un poco menor, fruto de esto del encierro que estamos viviendo, pero creo que debería ser el momento también para poder fortalecer emprendimientos. Y bueno, haciendo ese énfasis en esto que te menciono ahora, quisiera que nos comentes cómo es esto de tal vez ya más personal. ¿Cómo es esto del mover emprendimientos dentro de la pandemia? Tú nos decías tal vez una pequeña imagen, un pequeño contexto de lo que estás haciendo ahora, de tal vez pagar inclusive de los ahorros. Pero ¿cómo es esto de vivir un emprendimiento, o sea, de parte tuya, con Grupo Hemisferios o con tu mercadazo, eh, ahora en este tiempo que realmente es complicado? Bueno, yo creo que aquí justamente la experiencia es la que ayuda bastante. A mí ya en Argentina me tocó vivir crisis, me tocó tener empresas durante la crisis, me tocó asesorar empresas durante la crisis y esto nos preparó.
Nosotros una semana antes de que empiece la pandemia y el cierre, mejor dicho, de que ya la gente se ponga en cuarentena, ya nuestros trabajadores estaban trabajando en sus casas. Ya teníamos activada la posibilidad, ya en tecnología habíamos invertido hace tiempo para trabajar desde las casas. ¿Esto qué nos permitió? No parar prácticamente. O sea, sí se paralizaron algunos clientes porque tenían negocios, por ejemplo, restaurantes, hoteles, que, bueno, no podían trabajar. Pero nosotros no paramos de trabajar en cierta forma, no cambió nuestro ritmo. Al contrario, se mejoró a tal punto que hoy estamos pensando directamente en decir, ¿y si ya no pagamos la oficina y trabajamos de las casas? Claro, Entonces, está, por un lado, esa preparación que la experiencia te la va a dar. Y yo le diría a los emprendedores de Bolivia que abran sus oídos. No siempre la gente les quiere vender algo, pero cuando uno les quiere vender transformación digital o les quiere ofrecer esto, paren los oídos, porque yo pongo el ejemplo de del comercio electrónico. Hay clientes que hace 2 años venía ofreciéndoles e-commerce y a los 2 meses de la cuarentena, Mariano, por favor, queremos ya avanzar con la propuesta. Es que no es la idea esa, no es esperar a que tengas el agua por aquí. claro. Hay que parar los oídos y prestar atención a escuchar estos consejos o como estos podcasts que estamos haciendo, que son tan importantes. Y lo segundo, hay que aprender a ser dinámicos. Y para esto tenemos que acostumbrarnos a salir de nuestra zona de confort. Yo me refiero a, tenemos que aprender a vivir un poco más incómodos. ¿En Claro. qué sentido? Hace muchos años atrás me contacta un café de aquí de Santa Cruz y me dice, mira Mariano, ¿podés creer? Viene Starbucks, viene Juan Valdés, nos están quitando el negocio, nos están robando los clientes, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, lo que tendrías que haber hecho, tendría que haber sido hace 25 años atrás quizás. Le digo, ellos ya tienen packaging, ya venden en los supermercados, ya tienen cadenas. Vos te quedaste con tu solo localcito durante 20 años, le digo, o sea, ese fue el tema. Se quedaron cómodos. Llegó un momento que llegaron a donde querían, tenían su sueldo, una reputación y se quedaron ahí. No hay que parar de moverse. Voy a recurrir a una frase de Steve Jobs que me encanta. Stay hungry, mantente hambriento. Siempre hay que estar hambrientos. No, y eso es realmente muy importante. Y obviamente que engloba todo lo, tal vez la cultura que el emprendedor debe tener. Y es ahí donde te hago, en base a esta frase que me dices ahora, tal vez consideras que, bueno, tú sigues con esta hambre de seguir emprendiendo o fortalecer tus emprendimientos. Las dos cosas. Yo digo, me voy a morir emprendiendo. Voy a ser el típico viejito que a los 80 años va a seguir pensando en algo. ¿Por qué? Primero, cuando tenés un emprendimiento es como un bebé, es como un hijo. Yo siempre hago la analogía con un hijo. Uno no agarra al hijo y lo educa hasta los 10 años y dice, bueno, ahora críate solo. Lo sigue cuidando. Y hay casos que lo seguís cuidando hasta los 30, 40 años. Entonces, un emprendimiento es como un bebé. Vos lo que querés es que reciba lo mejor. Lo cuidás, lo atendés, si se cae lo curás, estás pendiente. Inclusive cuando ese bebé se convierte en un adulto, en un hombre, una mujer, y hasta cuando se independiza, los padres siguen pendientes, siguen siendo padres. Entonces, uno nunca deja de ser emprendedor. Siempre seguís teniendo ese. Entonces, tenés que hacer crecer tus emprendimientos. Pero por otro lado, uno también quiere ser empresario. Claro, Y empresario es que ese emprendimiento se convierta en una empresa y uno también quiere ser inversor. El día de mañana tener más negocios todavía. claro, Y esto es sano y esto está bien. Y aquí voy a decir algo que a veces incomoda a la gente. claro. No está mal ser ambicioso. O sea, perdón, no me refiero a la ambición del tío rico, así de tacaño, de mendigar el centavo, no. Está bien querer más. Tenés una casa y querés una casa de 2 pisos, está bien. Tenés un auto y querés un mejor auto, está excelente. Viajaste a Cotoca o a Samaipata, pero querés salir del país, viaja a Disney. Está bien ser ambicioso. Y esto es importante. Esto te lleva a cuidar tus emprendimientos, a hacerlos crecer, a seguir haciendo empresas. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros cuando creamos Grupo Hemisferios, teníamos en mente un holding. Hoy Grupo Hemisferios ya tiene 2 empresas nuevas, Amplía tu Mente y E-Commerce Tech. Y así va a seguir hasta que se transforme en un holding de unas 10, 15 empresas quizás. Entonces, stay Claro. hungry, hay que mantenerse hambriento. Bien, y bueno, bien que nos dices esto tal vez de el enfoque que le quieres dar también a todo lo que respecta tus emprendimientos y bueno, las futuras empresas. Ahora, bueno, lo dejo este espacio tal vez un poco más abierto, que tú nos puedas tal vez resumir qué es lo que tienes ahora, o sea, qué es lo que estás haciendo, tal vez tu marca personal, tus empresas, tal vez algún proyecto que nos quieras comentar. Lo dejo para que tú nos puedas hablar al respecto de eso. Buenísimo. A ver, ¿en qué ando ahora?
Tumercadazo.com sigo siendo cofundador, aunque ya Tumercadazo, ya Grupo Hemisferios compró parte de Tumercadazo. Son estos Buenísimo. juegos medios raros del mercado. Entonces, ahora Grupo Hemisferios es en realidad el socio de Tumercadazo. Claro. Somos cofundadores, no estamos operativamente, pero estamos ahí. Ya hay un gerente, hay un encargado, todo. Luego de esto tengo Grupo Hemisferios, que gracias a Grupo Hemisferios obviamente lanzamos Amplía tu Mente, que es el área ya de capacitaciones tanto online como presenciales, aunque ahora online. Y también lanzamos en plena cuarentena E-Commerce que es ya como la empresa de desarrollo de e-commerce. Estos son los emprendimientos que ahora estamos manejando. Como digo, no es que sea millonario, cuando dice mis empresas, no. Se está emprendiendo. Lanzamos los dos, Amplía tu Mente y también E-Commerce en plena pandemia, así que no esperen que seamos millonarios del día de la noche a la mañana o de la Claro. mañana a la noche. Pero eso es principalmente en lo que estamos ahora. Obviamente sigo trabajando la marca Mariano Cabrera. Ahora lo que he hecho es poner una pausa en Mariano Cabrera. ¿En qué sentido? Necesito que estas empresas funcionen, que me den renta, la capacidad de poder mantenerme, porque ahí quiero dedicar otras cosas a Mariano Cabrera, entre ellas escribir un libro, el de poder preparar ciertos contenidos que ahora cuando tenía tiempo, como podía, entre el blog, entre el canal de YouTube lo hago, pero quiero preparar un poco más de cosas. O sea, una de las cosas que tengo en pie es un libro, pero no un libro por escribir, un libro que la gente diga, wow, un bestseller prácticamente, porque a la gente le impacte realmente. Y eso es lo que pienso seguir, básicamente. Seguir emprendiendo. Mi sueño ahora es tener un holding, y siempre lo ha sido, tener un grupo de empresas. Soy cabeza dura, muy cabeza dura en ese sentido, así que no voy a parar hasta tenerlo. Buenísimo, Mariano. Y bueno, tal vez ya para entrar a esta última parte del podcast, como te decía, tras cámaras y yo le termino. ¿Qué es lo que tú le dirías? Imaginamos que hay una persona que, bueno, viene, te busca, sea digitalmente, sea físicamente, y te dice, ¿qué me aconsejas para emprender? ¿Qué es lo que tú le responderías? Bien, lo primero que le aconsejaría sería salir de la zona de confort, salir de sus cuatro paredes. A veces yo lo llamo el efecto alguien sabe. ¿A qué me refiero con esto? Habrás visto los grupos de alguien sabe que hay en Facebook. Y hay gente que pregunta, ¿alguien sabe cómo entrar a Google? Abrí el navegador, entra a Google. ¿Alguien sabe cuánto es 2 más 2? Nos hemos vuelto muy estancados en ese aspecto de estar todo el tiempo queriendo preguntar y que nos den respuesta. Nos hemos googlizado, como digo yo. Estamos acostumbrados a hacer una pregunta y que nos respondan. Entonces, vivimos en plena de la información. Hoy hay podcasts, hay videos, hay ebook hasta piratas si quieren conseguir pirateados, que no es lo correcto, pero bueno, no queda otra. Hoy es imposible no acceder a la información. Entonces, el consejo que le daría es explota lo más que puedas la información. Yo entro a foros de internet y sigo aprendiendo hoy en día cosas. Entonces, ese es mi primer consejo. Creo que estamos acostumbrados a que alguien nos diga hacia dónde tenemos que ir. Y es al revés. Nosotros tenemos que definir a dónde queremos que ir y hacer todo lo posible. A veces me han hecho estas preguntas como, ¿qué me aconsejas emprender? Ese es un mal emprendedor. El verdadero emprendedor sabe qué es lo que quiere emprender. Entonces, hay que salir de la zona de confort. Tenemos que consumir muchísima información. Y lo más importante de todo para mí es aprendamos y busquemos mentores. Pero el mentor no es una persona que la atormento por WhatsApp todo el día, la llamo, ¿qué hago? No. Me refiero a cuáles son mis mentores. Alex Day, Robert Kiyosaki, Gui Kawasaki. O sea, los libros se han convertido también en mis mentores. Lean mucho. Entonces, hay gente que ya experimentó, que ya vivió, que ya la pasó esa situación. Aprendamos a encontrar estos patrones. Créanme, los emprendimientos, los negocios son como un reloj. Cuando uno, o como una computadora. Yo sé que hay gente que no sabe, por ejemplo, cómo cambiar la memoria RAM de una computadora. Para mí es facilísimo. Voy, me compro una memoria Corsair, tú la enchufo y listo. Te puedo armar toda una placa madre si querés sin problemas. Para algunos esto es física cuántica. Bueno, así son los emprendimientos. Cuando uno empieza a experimentar, llega un momento que se vuelve como armar una computadora. Ya sabes qué tenés que hacer y acelerás cada vez más y más y más. Va a llegar un momento en que en un chasquido a lo Thanos vas a poder crear una empresa si quieres. No, y realmente gracias por esta parte que nos dices. Y obviamente, realmente va a ser de mucho valor para las personas que lo están escuchando y también lo están viendo. Bueno, ya para cerrar, querido Mariano, realmente agradecerte, realmente muy contento de mi parte por contar contigo en este espacio. Y bueno, pues, solamente pedirte tal vez algún espacio digital o bueno, alguna forma de poder contactarte que tú también puedas dar a las personas que nos están pudiendo ver y escuchar.
Claro que sí. Bueno, obviamente, si buscan en Google o directamente ponen marianocabrera.com, ahí tienen mi sitio web, donde ahí tienen para contactarme. Obviamente también podemos estar en contacto a través de mi fanpage, que está Mariano Cabrera, lo buscan y van a ver que estoy así con una pose a los Burns, con mis deditos a lo serio. Y como siempre digo, la mejor forma es en eventos, en webinars. A mí me encanta, por ejemplo, interactuar con la gente en los eventos, aunque ahora no hay eventos, pero también los webinars y demás. Entonces, participen en estas cosas y sáquenle mucho el juego al networking. Ojalá nos encontremos ya cuando todo esto pase, esa posibilidad de poder vernos y tomar un café. Y lo otro, siempre hay un consejo que le doy a la gente que es, y me encanta decirlo de esta forma, y es para ayudarlos. Claro. Cuando contacten a una persona, no le pidan algo, denle algo primero. ¿A qué me refiero? Muchas veces hay gente que te dice, Mariano, tengo un emprendimiento, ¿qué puedo hacer? No es que molesta responder eso, pero cambiemos la pregunta. Mariano, te invito a un café para charlar un tema de unos negocios. ¿Aceptás? Sigan ese consejo. A mí me sirvió mucho. Yo antes también cuando quería aprender molestaba mucho y aprendí a invitar cafés. Créanme, a veces un café de 5 pesos se convierte de pronto en una maestría y va a abrir muchas más puertas que estar preguntando. Así que acostúmbrense a eso y van a ver que le van a sacar el jugo. No, buenísimo, Mariano, y gracias también por el consejo y gracias también por estar acá. Realmente ha sido, como te decía, de mucho valor y sé que también las personas que lo van a escuchar, también, bueno, tu comunidad también lo va a valorar bastante. No, de verdad, muchísimas gracias y bueno, será hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias más bien a ti, Jaime. La verdad que lo que estás haciendo es espectacular. Yo siempre digo que así se empieza justamente y yo veo ahora, estás arrancando con estos podcasts, ya vas a ver que con el tiempo vas a cambiar tu micrófono, tu fondo, tu producción, ya vas a tener cámaras, todo. Hacelo. Te estás convirtiendo ahora en un transmisor de información. Y eso es lo que hacen las personas exitosas. Las personas exitosas saben movilizar la información de un lado al otro. Entonces te felicito por lo que estás haciendo. Gracias. Me alegro, obviamente, esto que estás haciendo. Si yo sé que es un esfuerzo, a veces uno lo ve el resultado final y dice, invita a gente y habla. No, sé que hay todo un trabajo por detrás. Así que te felicito, no pares nunca con esto. Y bueno, estoy seguro que ojalá que el día de mañana ya tengamos todo, hasta un audiolibro para bajarnos con tus podcasts si queremos, o ya tenerlos en todos los medios, porque hoy tenemos iVoox y demás, o hasta Spotify, para escucharte en todo momento, porque vale mucho lo que estás haciendo y te felicito. Perfecto, Mariano. Entonces será hasta la próxima oportunidad y muchísimas gracias por tus palabras. Un fuerte abrazo, cuídate, Jaime.